Bueno, nos vamos a otro tema y vamos a meternos en la ley de humedales, o por lo menos en lo que se intentó llevar adelante para su tratamiento. Porque, como ustedes saben, lo primero es discutir en comisiones. Hubo un plenario de comisiones hace algunas horas atrás. ¿Y qué ocurrió ese día en el que todos estaban hablando? Se terminó de postergar la historia para la semana que viene. ¿Por qué? A instancias del titular de la Comisión de Agricultura, el diputado Burjaile. También, por supuesto, integrante de la sociedad rural, otrora titular y ex ministro de Agricultura durante el gobierno de Mauricio Macri, que planteaba que, a pesar de ser una ley que está en tratamiento de una manera u otra con distintos proyectos hace más de 10 años, bueno, consideraba que todavía hacía falta que presten su voz a algunas de las organizaciones que, por ejemplo, sacaron un comunicado ese mismo día, como estamos hablando de Federación Agraria o Confederaciones Rurales Argentinas, diciendo no es necesaria una nueva ley, ya hay leyes que lo protegen. Bueno, no todos piensan lo mismo. Todos los ambientalistas en rigor de verdad están pensando más bien todo lo contrario, ¿no? Vamos a comunicarnos ya mismo con Victoria Arias Maiquez, que pertenece a la Fundación Fundar, y en el trabajo que ellos realizaron, que es súper profundo, muy minucioso, dan cuenta de la necesidad de que se avance con una ley de estas características. Hola, ¿cómo te va? Aquí te saludamos Javi Borelli Loretoso. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Muy bien, muy bien. Bueno, empezar por el principio, ¿no? Digo, ¿por qué es necesaria una ley de humedales y qué podría modificarse respecto al estado de situación de hoy? Bueno, básicamente es necesaria una ley de humedales porque se llegó a un punto de maduración en la discusión que ya merita que eso se consolide en normas. Pero siempre cuando se habla de una ley se tiene que pensar en la línea de base, ¿no? En qué tratamos de mejorar con esa ley. Bueno, lo que se trata de mejorar con esta ley es básicamente la identificación de los humedales y la protección de un ecosistema que, si bien nosotros tenemos una ley de humedales y en realidad es una convención internacional, la definición es un tanto amplia. Y en función de esa amplitud y de esa vaguedad, cada provincia ha hecho diferentes cosas con esos humedales. Hay que decir que en estos 10 años se llegaron a muchísimos consensos de tipo técnico. No teníamos en la Argentina una definición de todos los científicos que, digamos, llegaran a una definición consensuada. Y la tenemos ahora. A partir de 2016 hubo un taller y se consolidó. Entonces, la realidad es que la ley lo que plasmaría es un estado de cosas de la ciencia, pero también de las comunidades que están cercanas a los humedales, que se verían plasmadas y también protegidas. Victoria, hay que entender la lógica de las leyes ambientales. Las leyes son de presupuestos mínimos, es decir, aplican a todo el territorio nacional. Victoria, hablábamos recién de cuestiones técnicas, te hago un comentario técnico también. Hay un pequeño sonido que está entrando, una interferencia, creemos que es del auricular con el aro. Por las dudas te lo digo a ver si se puede corregir, porque es en el momento en que hablas, se escucha esa pequeña molestia. Pero aprovecho, ahí creo que está perfecto. Ahí quiero aprovechar para preguntarte, hemos leído un último documento que ustedes sacaron que tiene que ver con algunos puntos claves, ¿no? que se van a tratar, y donde ustedes hablan también de un semáforo, ¿no? Porque una de las cuestiones que surgieron en estos días es que no, porque si hay una protección de humedales va en contra del desarrollo argentino, no se va a poder hacer nada, pero lo cierto es que no es así. Una cosa es ver cuáles son las zonas de humedales y ver qué se puede hacer en cada área, ¿no? Exactamente, bueno, el punto de la semaforización es uno de los puntos de conflicto. Básicamente el esquema de semaforización es poner, obviamente, lugares que van a ser rojos, que van a ser intangibles, no se puede hacer nada, amarillo con algún tipo de protección y verde con un uso sustentable. Lo estoy poniendo a grandes rasgos, ¿no? Claro, esa discusión respecto a semaforizar o no el territorio es una discusión que viene ya de la ley de bosques, la ley de bosques nativos. Lo que muchos dicen es, bueno, no es necesario en realidad semaforizar. Lo que podemos hacer es establecer evaluaciones de impacto ambiental para lo que tiene que ver con las actividades que están cercanas. Entonces, se está llegando a una especie de consenso respecto a que tal vez no es necesaria la semaforización, pero sí hay algo que tiene que ver con la semaforización, que es parte de lo que señalan los sectores más productivos, si se quiere, que tiene que ver con la certeza respecto a qué hacer en ese espacio. Hay un tema muy importante que es la definición de humedal y qué es un humedal, porque el día siguiente de la ley nos plantea el hecho de, bueno, tenemos ya la definición de humedal y qué importa esto para el campo, por ejemplo, que está al lado a lo que se considera un humedal. Si esa definición no está, ¿ese productor va a poder seguir trabajando ahí o no? Entonces, es un tema de articulación, digamos, hay una cuestión muy importante que tiene que ver con los detalles
de la ley y de la implementación ya en el territorio. Claro. Victoria, vos hablabas de leyes de presupuestos mínimos y te referías, por ejemplo, esto lo podemos decir, tenemos una ley de presupuestos mínimos de bosques, otra de glaciares. Digo, ¿cómo han funcionado esas leyes y cómo se podría hacer para que efectivamente después se ponga en marcha lo que tiene que ocurrir, que es, en primera instancia, un relevamiento en todo el territorio nacional, donde los humedales además significan 1/5 del territorio de la Argentina? Mira, totalmente. La experiencia de glaciares y la experiencia de los bosques, de la ley de bosques nativos, nos tienen que dar alguna pauta respecto a que cada vez las definiciones que se pongan en las leyes tienen que ser más precisas. ¿Por qué? Porque justamente la ambigüedad y la amplitud lo que hace es favorecer el conflicto y las interpretaciones disímiles. Tanto en bosques como en glaciares, en una y en otro caso, bosques con otra historia, pero glaciares, por ejemplo, se judicializó. Hay un fallo de la Corte que finalmente, después de muchos años, dictó la constitucionalidad de la ley. Pero la realidad es que las definiciones amplias generan confusión y generan judicialización. Entonces, el aprendizaje es capitalizar la experiencia respecto a que tal vez a veces hay principios que son muy concebidos desde la ciencia, desde la técnica, pero que no son fácilmente traducibles en la implementación por quienes están en el territorio. Entonces es muy importante generar ese tipo de consenso respecto a esto está muy bien técnicamente y científicamente, pero esto tiene que bajar al territorio y tiene que el gestor que está en la provincia de Corrientes, que está trabajando en el Delta o que está incluso en los salares en la Puna, tiene que saber cómo poder llevar adelante esto y tiene que establecer plazos y obligaciones la ley. Y eso es fundamental. Victoria, hace 10 años decíamos que comenzó esto a discutirse de alguna manera en el Congreso, siempre se posterga y siempre vuelve a estar en escena cuando hay algún evento, digamos, extraordinario que nos llama la atención. Fueron los carpinchos el año pasado, ¿se acuerdan? En la zona norte. Este año es esta nube tremenda que aparece en Rosario y sobre todo en la zona norte de Buenos Aires. ¿De qué manera una ley de humedales nueva podría evitar entonces que sucedan estas cosas? ¿Qué mecanismos de control habría para que no se queme indiscriminadamente algunas zonas? Digo, ¿qué es lo que se podría incorporar a la ley que evite esto? Bueno, básicamente lo que prevé la ley son conceptos que se llaman planes de manejo y uso racional y sostenible. Entonces, lo que plantea la ley, la ley, cuando hablo de ley, me refiero en general a la cantidad de proyectos, coinciden en varios puntos. Hay 9 proyectos, por lo menos, de Cámara de Diputados y hay algunos más en Senadores, pero la realidad es que todos coinciden en que tiene que haber planes de manejo de uso. Igualmente, estos planes de manejo no van a resolver específicamente solamente el problema por sí solos, el problema de los fuegos o el problema de los desmontes, etc. Lo que sucede acá es que se tienen que articular, todas las leyes y todos los mecanismos tienen que hablar. Entonces, un punto muy importante de cualquier ley de presupuestos mínimos y la de humedales en particular tiene que ver con la articulación entre las autoridades. Lo que escuchamos muchas veces en la cuestión del manejo de fuego es provincia no comunicó a nación, nación no bajó los fondos. Bueno, los capítulos de articulación, que parecen que son capítulos medio rutinarios y burocráticos, son fundamentales porque son los que le dan contenido a la implementación territorial. Victoria, entonces, en ese sentido, la ley de humedales da planes de manejo. Perdón. Te quiero hacer una última que tiene que ver justamente con el debate, ¿no? Vamos a estar esperando hasta la semana próxima por esta solicitud por parte del titular de la Comisión de Agricultura para que se pueda estudiar más en profundidad. Digo, uno tiene a ver si es las suspicacias detrás de ver qué está pasando con ciertos poderes que intentan que no salgan estas leyes. Pero digo, suponiendo que se analice y salga un dictamen de comisión de alguno de estos proyectos, ¿vos crees que hay alguno que efectivamente puede llegar a cumplir con las expectativas de quienes vienen trabajando hace 10 años en este tema? Yo creo que en términos legislativos no siempre ganan todos, sino que todos pierden un poquito y todos ganan un poquito. Creo que si sale un proyecto, los proyectos legislativos lo que necesitan es consenso. Y hay un hito que se está dando ahora, que es que la está tratando la Comisión de Agricultura, cosa que no había pasado en la Cámara de Diputados. Y eso es una señal bastante importante. Más allá de los comunicados que pueden haber tenido determinadas organizaciones, creo que hay determinados puntos en común que tanto las organizaciones más ambientalistas como los sectores más productivistas están en coincidencia, que tiene que ver con la definición. Sí, después vamos a tener mucha discusión por la letra chica y vamos a tener discusión sobre el proceso alimentario y quién lo tiene que liderar, pero creo que hay determinados consensos que ya están consolidados. Pero bueno, ahora lo que se está debatiendo es el detalle. Bueno, Victoria, te queremos agradecer por la comunicación. Por supuesto, estamos pendientes de que esto salga de comisiones, se vote en el Congreso, pase la media sanción, que era el límite a donde había llegado un proyecto previo, y bueno, y finalmente se haga ley y estaremos en contacto para ver cómo sigue todo.
Muchas gracias. Bueno, genial. Muchas Buenas gracias. noches. Bueno, vamos a hablar de un